Hola, soy Ava y soy autora en Wattpad desde hace más de 3 años. En este tiempo, en general, no me ha ido mal, pero es cierto que cuando empecé no tenía ni idea de qué era lo que gustaba en Wattpad. Con mucho esfuerzo lograba que las lectoras entraran en mi historia, pero no todas se quedaban. Un gran porcentaje de ellas dejaba de leer en el primer capítulo. Podría pensar que es que soy una escritora horrible, y es cierto que estoy lejos de la perfección, pero tengo un estilo ligero que engancha y la historia tenía una trama muy interesante, un fuckboy y una feminista, enemigos jurados a los que sus amigos engañan para que piensen que están enamorados el uno del otro. Pura salsa. ¿Por qué se iban entonces? Bueno, con el tiempo y estudiando un poco qué es lo que se lleva en Wattpad y en general entre el público juvenil, descubrí que mi novela comete 10 errores que hicieron que esos lectores dejaran de leerla. Voy a contaros cuáles fueron esas 10 cagadas, pero el meollo, la información importante, la digo al final, así que espera que acabe o salta hasta esa parte. El primer error que cometí fue escribir la historia en tercera persona. Un gran porcentaje de las lectoras de juvenil, tanto dentro como fuera de Wattpad, han leído solo novela juvenil contemporánea, y es muy raro que estas novelas estén escritas en tercera persona. La fórmula más usada es la primera persona con dos narradores que suelen ser los dos protagonistas de la trama romántica. Esta fórmula está tan extendida que no eran pocas las lectoras que empezaban a leer Si me dices que no y preguntaban ¿pero quién está narrando? ¿Quién es el protagonista? Porque para muchas de ellas esta era su primera experiencia leyendo una historia en tercera persona. Cualquier autor os podrá decir que la decisión entre escribir en primera o tercera persona, la segunda la dejamos porque es complicadísima y muy extraña, esa decisión no es fácil. La gran ventaja de la primera dentro del romance juvenil es que te permite mostrar al detalle cómo piensa y cómo siente el personaje protagonista. La mayoría de lectoras en Wattpad aman que se describan esas emociones y chillan cuando es su crush literario el que o la que narra y pueden meterse en su cabeza. El segundo error fue ambientar la historia en España, tener protagonistas de Madrid. ¿Por qué? La mayoría de ficción audiovisual que consumimos está producida en Estados Unidos y Reino Unido, quizá en Australia y Canadá. En ese tipo de ficción todo el mundo es guapo, joven, rico, los institutos son increíbles y tienes coche a los 16 años. Esto no es real, no todo el mundo es guapísimo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En Australia sí, estuve allí trabajando y... Lo que decía, en Estados Unidos no hay más gente atractiva que en tu barrio, pero como los selectos castings de la ficción te han incrustado la idea en tu cabeza de que sí, de forma inconsciente imaginas que Mike, Jack y Dylan son guapísimos. Y este es otro de los errores que cometí, los nombres de los personajes. Ya no solo es que al ambientar en Madrid te los imagines como gente normal y corriente, sino que puede ser incluso gente que conoces. Quizá es raro conocer a un Germán o a un Iker, pero llamar a mi protagonista Hugo espantó a algunas lectoras porque su ex, su padre o un chico que les cae mal se llama así. Y ese no es el único defecto de mis personajes, ¿o no? Su edad y su sueldo son otro problema. La edad porque tienen 25 años. No califican como personajes deseables en juvenil o new adult. No están en el instituto, no están en la universidad, ni siquiera están empezando su primer trabajo. Quizá podrían calificar para chick-lit, pero no es una historia nada chick-lit. Otro problema es el dinero, y es que, como la gran mayoría de jóvenes de Madrid, ninguno de mis personajes gana lo suficiente como para pagarse su propio apartamento. De Hugo se dice que tiene un trabajo que no está mal pagado. No que esté bien pagado, que no está demasiado mal. Así que cuando están en problemas no tiene la capacidad de llamar a un helicóptero que los rescate o comprar en el momento un coche. Las lectoras no suelen ser asquerosamente millonarias, pero sí disfrutan imaginando una vida donde el dinero no solamente no sea un problema, sino que además solucione otros problemas. De todos los errores de mi novela, del que más se quejan las lectoras es del uso de jerga madrileña. Uso muchos modismos y expresiones que rara vez se escuchan fuera de Madrid, y eso resulta incómodo para algunas lectoras. Otro error es que los protagonistas viajan para ver un concierto de Metallica y no de grupos que estén más de moda como Five Sauce, Blackpink, BTS o One Direction. Bueno, yo creo que One Direction ya no está tan de moda. No lo sé, no me canceléis. Otro problema puede ser el tono de la novela. Es una comedia. Yo apenas había leído romance cuando empecé a escribir Si me dices que no. Y se nota. Porque apenas dejo espacio para que los personajes se regodeen en el drama, en las emociones y en sus sentimientos. Salvo en un par de ocasiones suelo usar el humor para rebajar la carga dramática de ciertas escenas. Otro grave error es que al crear al protagonista de la historia, el que se supone que tiene que ser el crush literario de las lectoras, me salté demasiadas normas. No es guapísimo, al menos el narrador no lo describe así. Se dan unas cuantas pinceladas, pero conocemos a Hugo a través de los ojos de otros personajes. Es cierto que Bea se muere de ganas de liarse con él, pero reconoce que su compañero de piso, Eric, es bastante más guapo. Eric además le pone nota a Hugo y le pone un 7,6. En cambio, algunas amigas de Bea le ponen por las nubes y dicen que tiene un polvazo. Es una cuestión de percepción. Por otro lado, este personaje es un machista y no de la forma que suele venderse como sexy en ficción. No es violento ni posesivo ni se deja
deja llevar por los celos, pero sí que dice cosas bastante desagradables, que no resultan sexys para nadie, ni siquiera en un contexto de ficción. Obviamente esto evoluciona, pero sí me he dado cuenta al leer los comentarios que muchas lectoras se sorprenden de que no les guste en los primeros capítulos este personaje. Están acostumbradas a que ese crush va a ser su crush desde la primera frase en la que se le nombra. En fin, que tenemos un protagonista que no es tan guapo y además es gilipollas. Esto es buscado porque quise que las lectoras se enamoraran de él a través del sarcasmo de Hugo, usando su labia. Y de nuevo, el narrador no dice que Hugo tenga mucha labia, sino que es algo que las lectoras descubren en los diálogos. Y el último error lo cometí con el final. Os pongo un disclaimer de spoiler, por si no queréis spoilers de Si me dices que no, pasar hasta que se quite. El final, si me dices que no, es satisfactorio. Te suele dejar con una sonrisa, feliz, mientras que la mayoría de éxitos juveniles, el final no es satisfactorio y de hecho te destroza. Esa pareja que parecía tan feliz se separa en el último momento, entre párrafos que describen el desgarrador dolor que sienten. Lo que ocurre es que las lectoras, después de leer un final satisfactorio, lo comentan, lo celebran un par de días, cogen el libro y lo guardan en su librería. En cambio, si el final es triste, cierran el libro pálidas, rotas, un poco traumadas, y sienten la necesidad de expresarlo, sobre todo de compartirlo. Hablan del libro durante días, durante meses, se lo recomiendan a todas sus amigas porque necesitan sentirse acompañadas en ese dolor, y es por eso que los libros con finales no satisfactorios se viralizan un poquito más. Entonces, los errores son que está en tercera persona, que está ambientado en Madrid, que usa nombres hispanos, que los personajes son demasiado mayores, que no hay millonarios, que se usan modismos, jerga local de Madrid, que el grupo de música no es demasiado popular entre las lectoras, que usa un tono cómico, que el protagonista no empieza siendo un crush y que el final es satisfactorio. Bueno, tras daros esta lista es importante que aclare algo. Un libro no es ni mejor ni peor por cumplir o no estos puntos. La calidad es totalmente independiente de esto. Y aunque es cierto que estos puntos hacen que un libro sea más atractivo para el actual público de juvenil, hay bestsellers que no los cumplen. Y hay miles de libros que los cumplen a rajatabla y no atraen lectores. Cuando empecé a escribir Si me dices que no, yo no sabía nada de esto, pero no me arrepiento de nada porque esta es la historia que yo quería contar. Muchos la dejaron de leer, pero es cierto que muchos la terminaron, la amaron y me han ayudado a lograr que este libro esté en cientos de librerías de España, México, Colombia y Perú de momento. Además, estos puntos me han dado ciertas ventajas. Para muchas lectoras, mi libro es el primero que leen en tercera persona y si superan esa primera impresión les acaba encantando y es muy bonito que tu libro sea el primero que leen así. Este libro está basado en mi experiencia y no en mi imaginación. De ahí los nombres, la ambientación, que el concierto sea de Metallica porque yo he ido a conciertos de Metallica, no de BTS de momento, y los modismos. Siempre que quiera recordar cómo era mi grupo de amigos, cómo hablábamos, cómo nos comportábamos, podré releer esto. Y además, muchos lectores un poco más adultos aman la historia porque les recuerda a su propio grupo de amigos y a esas noches que pasaban de fiesta. Como escritora estoy muy cómoda escribiendo comedia, porque aunque suene horrible, lo uso para jugar con las emociones de las lectoras. Me encanta que algunas me escriban confundidas preguntándome por qué estoy llorando y riéndome a la vez. Y lo mismo pasa con tener un protagonista que empieza siendo odioso, porque ese enemies to lovers no se limita a los personajes, esa relación evoluciona también entre ese protagonista y las lectoras. El final era lo que me pedía el género. Por otro lado, la falta de millonarios en mi historia es provocado también porque escribo desde la experiencia. Mi consejo, escribid sobre muchos millonarios. Para hablar de apuros económicos ya tenemos la vida real, o sea, ya basta Mira, más millonarios, por favor. De esta gente que entra a una librería y se lleva los libros que le van apeteciendo. ¡Qué fantasía! El propósito de este vídeo era ilustrar un poco sobre qué características están de moda en las novelas dentro de Wattpad. Aparte de las que he dicho, hay algunas que mi historia sí que cumple. Es una historia romántica, juvenil, plagada de tropos y con escenas hot. Mi consejo es que os olvidéis de todo lo que he dicho y escribáis lo que os apetezca. Las modas pasan, los gustos cambian, el éxito es una lotería. Pero nada te va a quitar todo lo que vas a disfrutar escribiendo esa trama que se está forjando en tu cabeza y esos personajes que salen de tu corazón.